Bien, de nuevo estamos acá para compartir con nuestros amados hermanos y amigos que en esta noche o en alguna retransmisión pueden estar en sintonía de lo que estamos desde acá compartiendo. Un saludo especial a la preciosa congregación de la Comunidad Cristiana Bíblica Misioneración. Nuestro deseo es que estén fortalecidos, con buen ánimo, allí en sus casas, en sus hogares. Que el Señor los bendiga mucho. Esta mañana compartía con un compañero y le decía que los hombres no han querido escuchar el Evangelio a través de los hombres, pero Dios ha levantado el mejor evangelista del mundo, el coronavirus, porque ahora sí la gente está diciendo no hay otro camino sino buscar a Dios, humillarnos delante de Él, está diciendo la gente, y hasta la policía por las calles están pasando con sus altoparlantes hablando de la gente que hay que buscar a Dios. Así que todo obra para bien, dice la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Queremos continuar respondiendo la pregunta que comenzamos a responder en la noche anterior. Una pregunta que es bien genérica, es decir, que da para abarcar muchos pasajes, muchos textos de la Biblia. Entonces, y la pregunta la recuerdo, una hermana que nos hacía llegar su inquietud diciendo, la iglesia pasa por la gran tribulación. Y anoche le respondía que debíamos hacer precisión en cuanto al asunto de esta frase, la iglesia. Decía anoche que para mí la mayoría de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor son todos los muertos que han ido a la presencia del Señor, al paraíso, porque no hay otro lugar para los muertos salvos, como Cristo le dijo al ladrón que se arrepintió y moría ya al lado de él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la iglesia está compuesta por todos quienes están allí, desde el primer salvo, desde Abel, hasta el que ha partido hace un segundo, siendo salvo a la presencia del Señor. Y hay una falsa enseñanza de que cuando una persona muere, se duerme y que el alma duerme en el cementerio junto con el cuerpo. Es una doctrina totalmente errónea, contraria a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, uno encuentra en la Biblia leyendo, por ejemplo en el Apocalipsis, que allí habían muchos que estaban en la presencia del Señor sin resucitar y estaban allí vivos, hablando, y aún le hacían algún reclamo al Señor y les decían, ¿por qué no vengan nuestras sangre en los que moran en la tierra? Así que la muerte no aniquila al hombre, la muerte lo separa del cuerpo, pero sigue viviendo después de ese suceso. Bien, entonces, decía también que toda enseñanza o respuesta a alguna inquietud respecto a las cosas de Dios, a la doctrina de Dios, debe tener asiento. La respuesta debe estar basada en la Biblia, o toda enseñanza debe tener soporte legal en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo legal? Porque es que hay muchas doctrinas que, entre comillas, las establecen sobre la palabra de Dios, pero forzándola, tergiversándola, o dejando de decir lo que la palabra del Señor dice. No,
hay que dejar la palabra tal cual como está escrita, sin añadirle, sin quitarle. Porque en cada idioma la palabra se ha transcrito, ay, se me fue la palabra ahora. Bueno, se ha traducido, sí, gracias, se ha traducido, pues, para que la persona de ese idioma, pues, comprenda lo que en el original hebreo y griego se dijo. Así que en el español tenemos una traducción clara y segura, porque no cualquier persona o cualquier clase de hombres hicieron las traducciones, hombres pues preparados para esto y versados en el asunto de los idiomas. Entonces, anoche quedábamos en el capítulo 24 de Mateo, del 29 al 31, respondiendo en parte a esta pregunta, que si la iglesia del Señor pasa por la tribulación. Y aclaraba algo, que cuando se dice iglesia del Señor, a veces el miembro común y corriente y aún pastores piensan que cuando se dice iglesia del Señor somos nosotros los vivos, únicamente los que estamos aquí en la tierra ahora, que esa es la iglesia del Señor. Pero no, nosotros somos la parte final de la iglesia del Señor, porque la mayoría de la iglesia del Señor, un porcentaje, el porcentaje más alto, ya están en el paraíso. Así que nosotros vamos a completar el 100% de la iglesia del Señor, el último pueblo que estamos sobre la tierra. Entonces, la pregunta sería, como más precisa, la parte final de la iglesia pasará por la gran tribulación, y según estudiábamos anoche la palabra, según las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas del Espíritu de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Él, concluíamos que así es, según lo que Cristo enseñó. Y quiero retomar desde el verso 29 del capítulo 24 de Mateo, y les invito a que abran su Biblia en esta parte y vamos a leer del 29 hasta el verso 31 para no ser tan largos en la toma del texto. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta frase de los cuatro vientos quiere decir de los cuatro puntos cardinales, o sea, de todas partes de la tierra. Jesús, en el verso 29, vuelve a mencionar la tribulación que registra el verso 21, que Jesús ya la había mencionado. Vuelvo a leer el verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que Jesús está hablando de la última tribulación. Vuelve a mencionarla aquí, y mire lo que está estableciendo Jesús después de la última tribulación. Dice: inmediatamente después de la gran tribulación. Es decir, que si la tribulación es desde aquí hasta aquí, es después donde coloca estos acontecimientos, que enviará sus ángeles y recogerán a todos sus escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y la recolección de los escogidos de Dios es la recolección de la iglesia del Señor, tanto en resurrección, que son todos aquellos que están en el paraíso, que cuando Cristo venga, los ángeles del Señor traerán, y en cada lugar, cada continente, cada país, allí resucitará
ese cuerpo, porque el que va a resucitar el cuerpo, no el alma. El alma va a retomar un cuerpo no de la misma materia, por supuesto, de esta que tenemos hoy, sino un cuerpo de otra materia, un cuerpo glorificado de la misma materia, por decir así, de el cuerpo que tiene actualmente el Señor Jesucristo, un cuerpo de poder, de luz, de gloria, que nunca más se va a enfermar, ni a envejecer, ni nada que nos parezca dañino le va a suceder a ese cuerpo. Entonces, el Señor dice, inmediatamente después de la tribulación, enviará a sus ángeles. Y la recolección entonces es la resurrección de todos los que vienen del paraíso. Pero como dice Tesalonicenses, que los salvos vivos seremos, juntamente con los que resucitan, arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y el Señor no llega a Colombia, el Señor no llega a Bogotá, el Señor no llega a la Argentina, el Señor no llega a África, Europa, el Señor llega al Monte de los Olivos, al mismo lugar donde partió. En algún momento, quizá en otra enseñanza, vamos a mirar todos esos textos. Entonces, esto es muy claro. Algunos predicadores, por no decir que toda la iglesia evangélica trinitaria, por la teoría dispensacional que se originó con los sueños de Margaret MacDonald en el 1830, que comentábamos en el programa pasado, y también en el libro de Manuel Lacunza, de la venida del Mesías en gloria y majestad, y también, pues, esas ideas originaron una película muy conocida, Dejados Atrás, y casi en todas estas, o sea, en esta película y en otras, está esa teoría expuesta, y los predicadores de hoy, que les he escuchado a muchos, predican sobre lo que se proyecta en esa película, pero no en lo que realmente dice la palabra de Dios. O sea que predican otro evangelio. Ellos creen que eso está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Entonces, el dispensacionalismo también dice que estos escogidos de que habla el Señor aquí en Mateo 24:31, que dice que no es el pueblo del Señor, que no es la iglesia del Señor. Ellos dicen que es escogidos del pueblo de Israel. La razón también, ¿por qué dicen eso? Porque el dispensacionalismo dijo que Dios reemplazó a Israel con los salvos gentiles y que ahora Israel no hace parte de la iglesia de Cristo y que los salvos del Antiguo Testamento tampoco hacen parte de la iglesia de Cristo. Pero eso es una cosa antibíblica, contradictoria a la palabra de Dios. En la Biblia no hay ninguna doctrina, ninguna enseñanza que diga que Dios reemplazó a Israel por los salvos gentiles. El dispensacionalismo dice que la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, es el pueblo salvo desde el Gólgota hasta el día del rapto secreto y invisible, que eso no está en la Biblia. Pero yo no encuentro eso así, encuentro es todo lo contrario, que Dios incluye a los gentiles en el buen olivo que es Israel. Nunca encuentro yo que Israel sea excluido, no. Y hace la pregunta, ¿y quién sustenta a quién? ¿La raíz a las ramas o las ramas a la raíz? Y dice que los gentiles fueron cortados allá del monte, del olivo silvestre, del olivo amargo, e injertados en el buen olivo que es Israel. Y la palabra allí en Colosenses, después lo miraremos en otro programa, dice que de los dos pueblos, de los gentiles y de los hebreos, ha hecho un solo pueblo, un solo edificio, un solo hombre. Así que la iglesia es el pueblo salvo de todos los tiempos, hasta el último, que lo sea, hasta cuando Cristo venga de regreso, según el registro de Apocalipsis 19:11 en adelante.
Entonces, estábamos mirando Apocalipsis 19, ya que lo mencioné, regreso allá un poquitico como para empatar ese texto con el que quiero citar y compartir en esta noche, y quizá otro más, que el tiempo quizá nos alcance, ya ha corrido. Dice en Apocalipsis 19, 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ningún apóstol, ni el mismo Juan, ni ningún profeta, nadie nos narra en toda la Biblia la venida de Cristo. De aquí hacia atrás no hay registro de que Cristo viene. Repito, todo lo que se diga acerca de la venida de Cristo de Apocalipsis 19 y de atrás es anuncio de que va a venir. Otro día miraremos todo eso, porque esto es muy amplio y muy profundo, y hay que tener un conocimiento global de toda la Biblia, como el que mira la Tierra desde el satélite, sabe todo: dónde está América, dónde está África, dónde está Europa, dónde está Asia, dónde están todas las islas, conoce y sabe todo. Así el que expone la Biblia debe conocerla toda, de una manera macro. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo, en el verso 12 continúa, dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Anoche decíamos, y es que así lo declara la palabra, que los ejércitos celestiales están compuestos por los ángeles de Dios, no por hombres. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús enseñó que los dos grupos, salvos y condenados, irían hasta el día del fin del siglo, hasta el día de la siega. Y la siega es cuando Cristo viene en Armagedón, para la recolección de su pueblo y la destrucción de los impíos también, que como mirábamos en Apocalipsis 14, la vendimia, el exprimir las uvas, habla de la destrucción de los impíos. Dice aquí en este pasaje que el Señor tiene los vestidos rojos, como del que ha pisado el lagar. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En el 16, y subes, el 13 es el que estoy queriendo mencionar. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí lo presenta Juan en esta visión con una ropa teñida en sangre. Ahora, dije yo que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, lo que anunciaron aquellos siervos del Señor. Vamos a mirar este mismo asunto de la venida de Cristo, del arrebatamiento, de la resurrección de la iglesia, narrada por otro escritor que habla del mismo tema. Yo he colocado un ejemplo, que cada profeta es como un periodista que hace parte de una cadena cualquiera, muchas cadenas radiales. Cada periodista narra en sus propias palabras la misma noticia que se esté dando en algún momento. Pongamos que Apocalipsis es RCN. Ahora vamos a mirar en
el libro del profeta Isaías, que nos narra de lo mismo. Pongamos que Isaías es un ejemplo. No es que alguno me vaya a tomar esto literalmente y diga que estamos blasfemando de la palabra de Dios. Vamos a mirar a Isaías en el capítulo 63, donde el Espíritu Santo, a través de este varón de Dios, nos narra la venida de Cristo, nos narra la destrucción de los impíos, nos narra el recogimiento de la iglesia, nos narra allí el día de los redimidos. Mire, capítulo 63 de Isaías. Hay unas preguntas que están aquí en la parte inicial. Verso 1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y responde el Señor, dice: yo, el que habla en justicia y grande para salvar. Y le preguntan, el verso 2, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como de que ha pisado el lagar? De nuevo del asunto del lagar. Y el lagar, en esa palabra simbólica, nos habla del valle de Armagedón, el valle de Josafat, del valle de Megiddo, de la venida de Cristo, de la destrucción de los impíos. Dice el Señor en el verso 3, responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Así que, es decir, de los hombres nadie había con el Señor en ese evento. Así que los ejércitos celestiales no está compuesto por ningún hombre. Dice: los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. No está hablando de Armagedón, del mismo suceso de pisar el lagar. Y en el verso 4 dice: porque el día de la venganza está en mi corazón. El día de Armagedón está en el corazón de Dios, el corazón del Señor Jesucristo. Y dice: y el año de mis redimidos ha llegado. El año de la resurrección de todos los salvos, el año de la transformación de los vivos salvos, para el arrebatamiento. Alguien me dirá: pero ¿cómo va a haber arrebatamiento allí? ¿Y para dónde nos va a llevar entonces el Señor si ya viene para establecer el reino milenial aquí? Pues es que, hermanos, el arrebatamiento no es para fuera de la tierra. Esa es una idea fantasiosa que creó el dispensacionalismo. El arrebatamiento es de todas partes de la tierra para recibir al Señor, que llega allí en los aires de Palestina, al monte de los olivos. Eso es lo que enseña la Biblia. El Señor no llega a otra parte. Y dice que vendrá para dar galardón a su pueblo, para establecer el reino que no tendrá fin, el reino mesiánico. Eso lo vamos a ver más luego. Y mire, aquí sigue diciendo: miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos allá congregados en Armagedón, convocados por el anticristo, y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Este es el mismo relato de Apocalipsis 19, 11 en adelante. Armagedón. Y aquí se muestra que Cristo pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, y ahí es el año de los redimidos, el tiempo de los redimidos, el tiempo de la resurrección y arrebatamiento de la iglesia, de la última parte de la iglesia que esté sobre la tierra aquí viva, de los que no haya matado el anticristo, porque para la venida de Cristo debe quedar mucho pueblo vivo, porque entonces a quienes va a arrebatar siendo transformado su cuerpo. Miramos, por ejemplo, aquí dijimos que RCN, que Caracol. Ahora miremos por otro periodista aludiendo a los profetas. Miremos a través de Joel. Pongamos que en el ejemplo que estamos colocando, que eso sea Todelar, sin hacerle propaganda, por supuesto, a estas cadenas radiales, pero las mencionamos simplemente. Allí en Efesios habla exactamente de lo mismo, de que la siega y la vendimia es hasta Armagedón.
es decir, la cosecha de los salvos, la resurrección de los que han muerto salvos y la transformación de los vivos salvos que queden hasta la venida de Cristo es en Armagedón. Ahí está en Joel también. Vamos a mirarlo y lo leemos simplemente y permitamos que la palabra de Dios sea la que pues penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. No ideas mías, yo no estoy compartiendo nada de ideas mías. Mire lo que dice el capítulo 3. De pronto hago una lectura un poquito como más amplia. Voy a dejar mi reloj por acá para que no me pase demasiado. Dice en el verso 1 del capítulo 3 en adelante, voy a leer. Y este capítulo es la profecía de Joel para este tiempo, cuando Israel, desde 1948 para acá, regresó allí a Palestina. Dice así: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y que los judíos regresaron en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que las Naciones Unidas decretaron que los judíos tenían derecho a su pedazo de tierra allí en el Medio Oriente. Y regresaron en el 1948. Todos sabemos la historia con Golda Meir, con toda esta gente. Dice: reuniré a todas las naciones en ese tiempo. Dice: y las haré descender al valle de Josafat. Ahí está Israel. Cumplimiento de esto que estamos leyendo. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Tito Vespasiano esparció a los judíos en el 70 para todas las naciones de la tierra. De ahí duraron estos 2000 años pasados en todos los países de la tierra, y hasta se armó un proverbio acerca de los judíos. Cuando una persona no tiene mucho paradero, se le dice: usted parecía un judío errante, porque los judíos no tenían patria y corrían, se desplazaban de una tierra a la otra, de una nación a otra. Resultaron allá en Alemania para la Segunda Guerra Mundial cientos de judíos en Norteamérica, en Colombia, en todas partes. Hitler mató más de 6 millones. Imagínese usted. Dice: y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Eso hicieron los romanos. Exactamente. Usted lee historia, lee uno a Tito Flavio Josefo, el historiador de aquel tiempo, y otros historiadores. Hay que leer historia. Dice: y también pregunta para este tiempo: ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Es decir, los actuales libaneses, los de este grupo terrorista del Hezbollah, que semanalmente le envía cohetes hacia el sur, allí a Israel. Les preguntan este tiempo. Y también: ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón estaban en lo que hoy es el Líbano, y allí está este grupo terrorista Hezbollah. Y todo el territorio de Filistea, los de Yasser Arafat, los palestinos que están al suroccidente de Jerusalén, ahí en la famosa franja de Gaza. Y les pregunta para este tiempo: ¿queréis vengaros de mí? Esta gente se quiere vengar de Israel, pero Dios les dice: ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Esta gente no sabe lo que le viene encima. Viene Armagedón sobre esta gente enemiga de Israel, y sobre todos los ateos, incrédulos y enemigos de Dios. Dice: porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Los soldados romanos se llevaron todo lo del templo, todos los utensilios, bueno, se llevaron todo. Las cosas preciosas del templo de Dios se lo llevaron y los metieron en medio de sus arcas, de sus tesoros, y los repartieron al mundo. Dice más: y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, es decir, a las naciones del mundo. Los griegos en la Biblia representan a los gentiles de toda la tierra. Dice: no hay judío ni griego, es decir, no hay judío ni gentil.
para alejarlos de su tierra. Eso sucedió por el 70 en adelante de nuestra era. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste. En el 1948 Dios los comenzó a llevar para allí. Y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, le dice a las naciones de este tiempo. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y luego dice, proclamad esto entre las naciones. El anticristo va a proclamar esto. Dice, proclamad guerra. Él va a convocar a los presidentes del mundo y a los ejércitos a pelear contra el Señor Jesucristo, y la Biblia dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Claro, el anticristo va a decir es que viene la invasión extraterrestre, pero quien viene es Cristo. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes de todos esos impíos, acérquense, vengan todos los hombres de guerra de esas naciones. Luego en el 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones. No habían más en ese tiempo sino espadas, lanzas y otras armas por ahí. Estos significan las armas modernas que hoy tiene el hombre, misiles, aviones de guerra, bombas, tantas cosas. Lanzas de vuestras hoces, sí, diga el débil, fuerte soy. Y esa palabra o esta frase, diga el débil, fuerte soy, no es una palabra para aplicarla a nosotros los cristianos, porque nosotros así nos estemos muriendo en Cristo no somos débiles. No, esta es una palabra que usan los impíos. En este tiempo, los ejércitos que va a convocar al anticristo van a decir, aunque yo no tengo mucha capacidad bélica, pero yo soy fuerte. En el 11 dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor de allá del Oriente Medio, de Israel y de toda la tierra. Y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, allí al valle de Josafat. En el 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Estoy leyendo literalmente. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y allá el verso 13, el verso que quiero compartir más puntualmente en este momento con ustedes. Dice, yo les dije que aquí también está lo de la siega y lo de la vendimia, en un solo versículo y en el mismo tiempo, lo que Cristo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Dice en el 13, echad la hoz, porque la mies está madura. Y según lo que Cristo dice de la mies es su pueblo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Según Apocalipsis 14, 15, 16, es la iglesia la mies de Cristo. Aquí dice, de nuevo leo el verso 3 en su primera parte, echad la hoz porque la mies está madura. O sea que la iglesia está en Armagedón hasta ahora, siendo recogida. Y luego ahí mismo dice, venid, descended, porque el lagar está lleno, y el lagar se llenan con las uvas, del mismo relato que hace Juan en el capítulo 14 del verso 17, 18, 19 y 20. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Aquí están juntos grupos, dejad crecer lo uno y lo otro. Aquí están salvos y condenados en Armagedón, unos siendo recogidos para vida eterna y otros siendo destruidos para condenación eterna. Ahí está en este versículo. Mire cómo la Biblia tiene una sincronía tan perfecta que solo Dios le pudo haber dado esta sincronía tan especial. En el 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Dice, y Jehová rugirá desde Sión. Mire que el Señor regrese al monte Sión allí y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Después de que Cristo venga, no hollará más pie gente extraña a Dios allí en la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí encontramos en este relato del tiempo del fin el recogimiento de la iglesia, cuando dice en el verso 13, echad la hoz
porque la mies está madura, que es la iglesia, y ahí mismo, venid, descended, porque el lagar está lleno, habla de los impíos, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, confirmando lo que Cristo enseñó. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Entonces, amados hermanos, según estos otros dos pasajes que hemos compartido hoy, la iglesia, la última parte de la iglesia, llega hasta Armagedón. Lo que Cristo enseñó cuando le preguntaron acerca de los santos y de los salvos del tiempo y del fin. Seréis aborrecidos por todas las gentes, seréis entregados a tribulación, dice allí en Mateo 24:9, creo, y seréis matados. Y entonces, ahora Cristo mismo dijo que el que creyera en él, por causa de él, sería perseguido, sería muerto. Nunca dijo que el que creyera en él iría a coger un camino de rosas y que no lo iban a maltratar y que no lo iban a matar, así no dijo. Entonces, en la Biblia hay claridad al respecto y tenemos que sujetarnos a lo que dice la Escritura. Ahora, el Señor regresa allí a Palestina cuando Él venga y se dé la recolección de su pueblo, la resurrección de los muertos y el recogimiento de la última parte de la iglesia en el arrebatamiento y la transformación que será en un abrir y cerrar de ojos, como está escrito allí en Corintios y en otras partes. Entonces, yo quiero que miremos el texto de Zacarías, en el capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, para darnos cuenta cuándo es que viene Cristo y con quiénes es que viene. Dice en el capítulo 14, porque Zacarías habló de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, que vendría con todos sus santos. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. ¿Listos? Dice de la siguiente manera: he aquí el día de Jehová viene, ese día de Armagedón, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, allí en medio de Jerusalén. La actual nación de Israel y la actual ciudad de Jerusalén será tomada por el anticristo, de una manera sagaz y mañosa, pero lo va a hacer, quizás sin batalla, pero se va a subir allí el anticristo en el mismo templo que van a hacer los judíos. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Con el anticristo y sus soldados hollarán la ciudad por 42 meses, dice en Apocalipsis 11, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Es lo de la batalla de Armagedón, es lo de la venida de Cristo. Después de que el anticristo domine a Israel, como peleó en el día de la batalla. Verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día. Es decir, que cuando Cristo venga, mire dónde se van a afirmar los pies del Señor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Así que no es aquí sobre el monte de Monserrate en Bogotá, ni allá en el Aconcagua en Chile y Argentina, no, ni en el Everest allá en la China, no, ni en los montes Urales allá en Turquía y Rusia, ni en los Alpes allá en Europa. No, señores, Él desciende es al monte de los olivos allí en Jerusalén. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, es decir, que se va como a rajar en el sentido de la línea ecuatorial, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí estoy leyendo literalmente. Cuando venga Cristo eso va a pasar. Y huiréis al valle de los montes, pues sea a ese valle que se va a hacer cuando Cristo venga, de esos dos montes, el que se aparta al norte y hacia el sur. Porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Bueno, no sabemos exactamente dónde quedaría Sal, porque los de aquel entonces sí sabían. Dice: huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, que es Cristo, y
con él todos sus santos. Mire lo que está diciendo Zacarías. Aquí no dice que Cristo viene por los santos, por la iglesia. Dice que vienes con todos sus santos. ¿Y cómo así que para el arrebatamiento va a venir con todos sus santos? Pues es que el Señor no va a dejar a ninguno de sus redimidos allá en el paraíso, que no los traiga para ser resucitados aquí, en esta tierra tangible. No va a dejar a nadie allá. Por eso dice que viene con todos sus santos para la venida de Cristo, para darse la resurrección de todos los santos y el arrebatamiento de los vivos santos para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que está diciendo aquí, y con él todos sus santos. Pablo exactamente predica lo mismo, porque fue el mismo Espíritu que hizo decir esto a Isaías, que hizo predicar también a Pablo lo mismo. Vayámonos para la primera carta a los tesalonicenses. Hoy me puedo pasar un poquito porque empezamos como a las 7:10, 7:15. Así que les pido que nos tengan paciencia. Y esto de estudiar la Biblia y de estudiar escatología no es así unos 3 brochazos y ya quedó, como hacen muchos por ahí, que yo los he escuchado enseñando escatología, y de tanto que dicen, no dicen nada de escatología. Y la gente ni sabe, ni aprende, ni el mismo que enseña sabe escatología, ni nada. Entonces, miremos lo que dice el apóstol Pablo, confirmando lo que dijo Zacarías, que vendrá con todos sus santos. Precisamente, las 2 cartas del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica hablan de la venida de Cristo, de la resurrección de los salvos y del arrebatamiento de los vivos salvos. Allí, ahora me pasé yo aquí. Primera de Tesalonicenses, ya me ubiqué. Pero yo quiero que miremos que el tema de esta carta y de la segunda carta, pues no la vamos a mirar hoy, es la venida de Cristo. En el versículo 10 del capítulo 1 dice lo siguiente. Tesalonicenses capítulo 1 verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, el dispensacionalismo dice de este texto que es que aquí dice que nos libra de la tribulación venidera, pero uno cuando estudia tribulación y estudia ira de Dios, la ira de Dios es la condenación de los impíos. La traducción de 1909 y la de 1865 de la misma Reina Valera dice quien nos libró de la ira venidera, es decir, que nos remite al Gólgota. Aquí no es que esté mal, nos libra de la ira venidera, es decir, de la condenación eterna. De cualquier manera está bien. Es decir, que el tema de esta primera carta es la venida de Cristo. Para seguir corroborando lo que estoy diciendo, en el capítulo 2, verso 19 de esta misma carta, 2:19, leo lo que dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El tema de esta carta y de la segunda es la venida de Cristo. Ahora, en el capítulo 3 de esta carta es que se habla tanto del arrebatamiento y se lee que Cristo viene por todos sus santos y se predica que Cristo viene por todos sus santos. Pero la Biblia no dice que viene por todos sus santos, pero así se lee y así se predica. Y eso está aquí de una manera automática en la mente del pueblo evangélico, tanto de pastores y de miembros de la iglesia. Y este versículo lo leen como voy a leerlo enseguida, capítulo 3, verso 3: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos sus santos. Le preguntaba qué día a alguien que le estaba leyendo este texto por teléfono y le dije, ¿qué tal? Le dijo, no, bien, perfecto, así dice que Cristo viene por todos sus santos. Entonces yo le dije, abra su Biblia y verá que su Biblia está al revés, no dice que viene por todos sus santos. Y esta es la carta que se usa para hablar del arrebatamiento. Entonces fue y leímos, dijo, uy, sí, pastor, Jesucristo no viene por todos sus santos. Aquí dices que viene con todos sus santos. Pues está diciendo y predicando lo mismo que dijo el Espíritu Santo a través del profeta Zacarías,
que en la venida de Cristo vendrá con todos sus santos. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. Y más adelante, a aquel varón por teléfono le leí este texto que se lo voy a leer sin decir a dónde está exactamente, porque ustedes lo saben. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también llevará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dijo, pastor, bien leído, porque es que Cristo viene a llevar la iglesia. Le dije, no señor, no leí bien, y en su Biblia está al revés, y la abrió y le dije, allí no dice que viene a llevar, dice que viene a traer, lo mismo que dijo Zacarías. Y dijo, pues vamos a leer, pastor. Entonces le hice leer, ahora sí leamos desde el 4:13 en adelante, el texto áureo del dispensacionalismo para decir que Cristo viene a llevarse la iglesia por allá, para más allá de la última galaxia y de la última estrella de esa galaxia en el infinito. Esa es una fantasía muy terrible metida en la mente del pueblo evangélico. Eso nunca está en la Biblia. Pero dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han partido de este cuerpo a la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los que se pierden, los que se condenan. En el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ahí no dice llevará, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y este es el texto que se utiliza para hablar de que Cristo viene por la iglesia. Y aquí no dice que viene por, dice es que viene con la iglesia. ¿De dónde? Pues del paraíso, para ser resucitada aquí en la tierra. Y aquí dicen que Cristo viene invisiblemente, dice que aquí dice eso, y secretamente, y que no toca la tierra, y que llega hasta las nubes, y que se devuelve con la iglesia para más allá del sol. Eso no dice aquí, eso es añadir y quitarle a la palabra de Dios, o añadirle a la palabra de Dios. Eso es tergiversar la palabra, eso es apostasía, eso es ajustar la Biblia a los sueños que tuvo Margaret MacDonald, al pensamiento de Nelson Darby, de Cyrus Ingerson Scofield, que estos dos se les conoce como los padres del dispensacionalismo, junto con Moody, el Instituto Moody, la Universidad Yale, que formaron a los predicadores evangélicos del siglo pasado y aún de los de hoy día. Dice, entonces repitiendo el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, no dice llevará, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cristo no viene a llevar a nadie. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí no dice hasta 7 años antes de la venida del Señor. Ahora, aquí no hay ningún cumplimiento en este texto de que Cristo viene. Aquí se está enseñando cómo va a venir Cristo. Aquí se está enseñando qué va a pasar cuando Cristo venga. Pero aquí no hay ningún cumplimiento. El cumplimiento de esto se da allí en Apocalipsis 19:11 en adelante. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no hasta 7 años antes de la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo habla de la final trompeta, y la final trompeta no es la segunda, ni la cuarta, ni la quinta, es la séptima. Después vamos a mirar eso en el Apocalipsis. Dice, de nuevo repito el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Unos instantes antes, todos los que vengan del paraíso van a resucitar primero. Y luego dice en el 17, luego nosotros, los que vivamos, si quedamos hasta ese día, cuando Cristo venga, pues seremos transformados. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan en las nubes, de cualquier parte de la tierra, allí para por donde están las nubes. Y sigue diciendo, para recibir al Señor en el aire. ¿Y quién es el que llega? ¿La iglesia o el Señor? Pues el Señor. ¿Y quién es la anfitriona? Pues la iglesia. ¿Y quién recibe a quién? El que está en casa recibe al que llega. La iglesia que está aquí en la tierra, tanto la que resucita como la que es transformada, recibirá al Señor allí en los aires de Palestina, para establecer el reino milenial. Dice, para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, no flotando en el aire, sino que nunca más nos separaremos de Él. Entonces, amados hermanos y amigos, este texto de Primera de
Tesalonicenses se ha tergiversado y la gente incauta, amén, amén. No, aquí no dice que viene hasta las nubes, aquí no dice que viene 7 años antes de venir, aquí no dice que Cristo viene por la iglesia, aquí no dice que la saca para más allá del sol y más allá de las estrellas, aquí no dice nada de eso, dice todo lo contrario, que la iglesia resucitada y la transformada recibiremos al que llega, y el Señor llega al monte de los olivos. Lo mismo que enseñó Zacarías está enseñando Pablo aquí. Ahora, Pablo está enseñando que la iglesia recibe al Señor. Cristo enseñó lo mismo, que cuando Él venga, la iglesia lo recibirá a Él. Leamos en Mateo 25. Eso es lo que enseñó Cristo, y Pablo enseñó lo mismo que enseñó Cristo. Pablo nunca enseñó otra doctrina fuera de la que enseñaron los profetas y de la que enseñó Cristo. Miremos Mateo capítulo 25 y verá que Cristo enseñó que su iglesia lo recibirá cuando Él venga. No que Cristo se lleve la iglesia, Él reciba la iglesia y la saque de la tierra. Eso no dice la Biblia. Que la gente tiene eso, el mundo evangélico, en la cabeza. Toda esa apostasía y toda esa mentira la tiene en la cabeza como sana doctrina. Pero hermanos, abran los ojos, atiendan la voz de Dios. Yo no estoy predicando cosas mías, es la palabra de Dios. Porque el propósito del engaño y la mentira es que la gente no esté preparada para lo que viene. Y los va a sorprender la tribulación. Y muchos de los que no están preparados mentalmente ni conocen la verdad, van a negar a Cristo. Hasta se van a suicidar. Van a insultar a los pastores que les enseñaron toda esa mentira. Van a blasfemar hasta del evangelio. ¿Qué pastores mentirosos que nos engañaron, no nos dijeron la verdad? Sálgase. Es esto de la apostasía de que les estoy hablando, es el cumplimiento precisamente de lo que Pablo dijo en la segunda carta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Y la apostasía es toda esa doctrina del rapto, toda esa doctrina del rapto secreto y invisible, de que Israel no hace parte de la iglesia, de que las bodas del Cordero duran 7 años, de que faltan 7 años de los 490 años de las 70 semanas de Daniel, un poconón de doctrinas de que Cristo viene en el capítulo 4 de Apocalipsis, que ahí es el arrebatamiento, pero todos esos son forzados, que la iglesia y el Espíritu Santo detienen al anticristo. La Biblia no dice eso, esos son forzamientos a la Biblia, pero leamos allí en el capítulo 25 de lo que estoy diciendo, que Cristo enseñó que cuando Él venga, la iglesia lo va a recibir. Mire lo que enseñó Cristo. Versículo 1 del capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La iglesia, según Cristo enseña, va a recibirlo a Él cuando Él regrese. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, Dios quiera que usted que me está oyendo sea de ese pueblo sensato que tiene conocimiento de la verdad, de la palabra, y tiene el Espíritu de Dios en su vida. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ya lleva 2000 años, cabecearon todas y se durmieron. Dios quiera que ese sueño espiritual no nos arrope a todos. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Y Cristo enseñó y dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Lo mismo que enseñó Pablo, que la iglesia resucitada, que viene del paraíso, y la iglesia viva, transformada en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo igual de los que resucitan, recibiremos al Señor en el aire. Y el Señor no llega a Bogotá, el Señor no llega a México, a Estados Unidos. Ahora, la teoría del dispensacionalismo enseña de que Cristo mismo va a resucitar a cada creyente y va a levantar a cada creyente donde quiera que se encuentre. Que Cristo mismo va a levantar y a transformar en el cuerpo ese donde está viviendo a los hermanos de Argentina, el mismo Cristo, a los de Colombia, a los de México, a los de... Y si en la tierra actualmente hay 500 millones o habemos 500 millones de cristianos, entonces, si Cristo levanta a cada uno de ellos, entonces tiene que haber como 500 millones de Cristos, porque para cada creyente un Cristo. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es Cristo en persona. Cristo va a venir en persona.
Y los que sí son millones que van a recoger la iglesia son los ángeles. Pero Cristo es uno solo que desciende al monte de Sión, allí en Palestina, al monte de los Olivos. Él no desciende a Bogotá. Y el arrebatamiento es de cualquier parte de la tierra para recibir al Señor que regresa a Palestina, al monte de los Olivos, de donde partió. Porque allí dice que partió del monte de los Olivos. Vamos a mirar, y termino con esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a mirar qué enseñaron los ángeles de parte de Dios, los ángeles de Dios. Dos ángeles que hablaron allí a los apóstoles, que se quedaron mirando cuando Jesús se fue. Me imagino cómo afinarían las pestañas, los párpados para ver si seguían viendo al Señor, pero una nube dice que le ocultó de los ojos al Señor a los apóstoles. Capítulo 1. Vamos a ver qué enseñaron los ángeles y de dónde partió Cristo. Miren, capítulo 1, del verso 10 en adelante, que es el relato. Quisiéramos tomarlo desde más atrás, desde el 6, que dice que la ascensión de Cristo. Tomémoslo desde ahí. Excusan que tengo un poquito de resfriado estos días. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, verso 6, capítulo 1 de Hechos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todo el mundo sabía que Dios va a establecer el reino aquí en la tierra. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, me imagino los apóstoles mirando, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Por lo que leemos, son dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo así? Y continúan los ángeles diciendo: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, visiblemente, no en secreto, ni invisiblemente como se inventó el dispensacionalismo. Eso no está en la Biblia. Una doctrina, otro evangelio, lo que dice Gálatas. Una doctrina de apostasía. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea que el Señor partió de esta tierra al trono del Padre desde el monte de los Olivos. Por eso a ese mismo monte vendrá cuando Él regrese, que se partirá en dos, y la iglesia toda la recibiremos en los aires. Eso es lo que enseña la Biblia. Y la iglesia resucita en Armagedón. En la próxima enseñanza, una tercera, vamos a mirar que no hay sino dos resurrecciones: una para vida eterna y otra segunda, separada por los 1000 años, para los condenados que irán al juicio del gran trono blanco. No hay sino dos resurrecciones: una para vida eterna y otra para condenación. Vamos a dejar hasta acá. Y yo pienso que si usted conmigo leyó la Biblia y prestó atención, pero sí, pues pudo entender. De pronto no todo, pero algo. La luz de la palabra pues debe ir penetrando a la mente y al corazón de cada persona. Entonces, amados hermanos y amigos, yo no he predicado nada de lo mío, me he leído la Biblia y ahí dejarla como está, porque eso es lo que dice. Simplemente que hemos pedido al Espíritu Santo que nos enseñe cómo es que realmente predicaron los profetas, cómo es que predicó Cristo y cómo es que predicaron los apóstoles. Y eso es lo que estamos diciendo. Entonces, mucha gente dice: no, pero es solamente el hermano Elicio, que es que la mayoría, miren, en los días de Jeremías nadie le creyó a Jeremías, ni los reyes, ni los príncipes, ni el pueblo, escasamente por ahí Baruch. A Cristo no le creyeron, lo mataron. Dios en este tiempo, no solamente a mí, está levantando en medio de cada misión a muchos para predicarle la verdad al pueblo, para que se salgan de la apostasía y se vuelvan a la verdad bíblica.
para creer al derecho y no estar engañados con una fantasía escatológica. Que uno aparece en la Biblia. Hace unos años atrás en una convención un peruano dijo: ¡y la Biblia dice que viviremos más allá del sol! Yo casi le grito porque yo estaba allá. ¿Y dónde dice? Pues en ningún lado. Eso es en la cabeza de los evangélicos y en los libros de Scofield, de Nelson Darby, de Manuel Lacunza y de otros escritores dispensacionalistas. Pero en la Biblia no está eso. Así que ahora les recuerdo a los hermanos de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, mañana tendremos culto a las 10 de la mañana y estaremos de pronto. Seguimos enseñando de este tema, otro tema, porque hay tantas cosas en la palabra. Pero vamos a darle gracias al Señor por esta hora, por estos minutos y por la enseñanza que hemos podido compartir. Y si algún hermano y si algún amigo nos quiere llamar y preguntar y pedir explicación y por qué esto y por qué aquello y dónde está, pues llámenos. Y de seguro que le vamos a responder con la Biblia, no con argumentos nuestros, ni ideas nuestras, es con la palabra. Mi teléfono 320-275-3197 o es el mismo WhatsApp para que me llamen ahí. Entonces, mañana a las 10 tendremos el culto para todos los hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Culto virtual, sí, mañana a las 10 de la mañana. Y vamos a darle gracias a Dios por estas lecturas que no hemos profundizado, no hemos explicado tanto, pero para el buen entendedor, como dice el proverbio popular, y usted es un buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, y en la presencia preciosa de tu Espíritu, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra tal cual como está escrita en la Biblia, tal cual como la enseñaste tú, como la enseñaron los profetas, como la enseñaron los apóstoles, porque en ellos no hay ningún choque doctrinal, ninguna contradicción. Los hombres son los que han armado las contradicciones, pero tu palabra tiene una sola línea doctrinal respecto a cada tema que se expone en tu santo libro. Gracias, Señor, por permitirnos este privilegio de compartir tu palabra. Continuaremos después, mañana quizá, o el lunes en la noche, compartiendo tu preciosa palabra. Y gracias por esta cuarentena, porque todo obra para bien. Y gracias por el virus no en el sentido de que se esté muriendo mucha gente, sino en el sentido de que ha causado que la gente se esté volviendo a Dios y se esté arrepintiendo. Padre, muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor le siga bendiciendo y hasta la próxima oportunidad. Una buena noche.